Bendiciones, amados jóvenes, y bienvenidos sean a este podcast donde hoy justamente pues iniciaremos un nuevo segmento llamado Señor aviva tu obra. En el capítulo pues hablaremos del Señor hará una obra. ¿Y a qué nos referimos a esto? Hoy pues estoy con mi hermano Samuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dios te bendiga, Pablo. Y igualmente a mis hermanos que nos ven, Dios les bendiga. Y pues siempre como siempre lo digo, siempre que estoy acá, o todas las veces que me toca estar acá, siempre es un gusto el poder estar acá y el poder pues, platicar un poco de la palabra del Señor y estos temas de los podcasts que la verdad son muy bonitos y nos bendicen y nos edifican. Siempre es un gusto, Pablo. Así es. Bueno, y pues tenemos una pregunta para todos nosotros en realidad. ¿Y alguna vez le han preguntado a Dios, Señor, ¿por qué no respondes? Porque creo que a veces tenemos peticiones a Él y anhelos, pero sentimos que el Señor no nos responde, ¿verdad? Ujú. Bueno, creo que una muy buena pregunta para iniciar este podcast, ¿verdad? Si alguna vez le hemos preguntado al Señor, ¿por qué no respondes? O esos silencios que uno está preguntando y Sí, preguntando y preguntando y por ningún lado uno ve una respuesta. Creo que todos nos hemos preguntado o hemos preguntado eso al Señor, mejor dicho. sí. Todos lo hemos hecho. Y a eso, pues, a ese punto nos queremos basar y nos basaremos en el libro de Habacuc para este segmento en el capítulo 1. Para ponernos en contexto, pues Habacuc es un profeta menor, pero con un mensaje muy profundo. Ujú. Tiene solamente 3 capítulos eh, y su nombre significa abrazo o el que abraza. Fue contemporáneo a la crisis de Judá antes del exilio babilónico y en su tema central pues Dios disciplina incluso a los que más quiere cuando viven apartados de él. Así es. Creo que el, el nombre o el significado del nombre de Habacuc creo que es muy justo o muy puntual a lo que conlleva el primer capítulo. Bueno, yo estoy leyendo el primer capítulo y esa pregunta que le hacemos al Señor, ¿por qué no respondes? Yo lo veo así, quizá a veces no es necesario una pregunta verbal, una respuesta verbal, perdón, sino solamente un abrazo Sí, de parte del Señor. Cuando las circunstancias son no favorables, cuando son adversas, cuando hay, el momento es bien complicado, bien difícil, quizá a veces no sea verbal la respuesta del Señor, sino, mejor vení, mi hijo, te voy a abrazar, ese amor de Dios. ese abrazo. Creo que en lo personal yo así lo puedo ver y, y me hace pensar esto por esa pregunta. Porque, ¿por qué no responde el Señor? En teoría, ¿por qué no responde el Señor? Según nosotros. Según nosotros, ¿por qué no responde el Señor? Quizá pueda ser que mejor, o es mejor, un abrazo de parte del Señor. Un abrazo del Señor hacia nosotros. En esos momentos cuando preguntamos, Señor, llevo un mes orando, Y no hay respuesta. llevo un año y no hay respuesta. Quizá lo que el Señor está diciendo, ven hombre, te voy a dar un tu abrazo mejor. Sí, Yo lo que lo puedo considerar y así. al final pues creo que es lo que necesitamos en medio de Sí, circunstancias difíciles. Porque era lo que estaba viviendo, pues dice, fue contemporáneo en la crisis de Judá. sí, O sea, era una una crisis, una crisis. crisis. Y creo que a veces sufrimos crisis. No estamos hablando de crisis, ay, una crisis nerviosa, sino una crisis, pues, en pensamiento espiritual, que a veces sentimos de que no se nos dan las cosas y vamos al Señor y le preguntamos, ¿qué es lo que quieres o por Ujú. qué no respondes? Pero es lo Sí, que necesitamos, el abrazo del Señor. Porque creo que ahí es donde empezamos a entender que el Señor nos ama y que a través de su amor Él va a pues responder. No es necesario de que digamos, necesitamos dinero y le ujú, pidamos al Señor, Señor, necesito dinero. Y el sí, Señor no responde. Pero muchas veces en medio de las falencias o que tenemos problemas económicos, más allá creo que necesitamos paz del Señor.
y quizá le estamos haciendo la petición o la pregunta incorrecta al Señor. Sí, sí. Donde dice Habacuc inicia su libro con respuestas, sino no con respuestas, sino con quejas y Quejas y preguntas. preguntas. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Eso está en Habacuc 1:2. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Habacuc 1:3. Ujú. Creo que ahí es como donde le reprochamos al Señor las Así es. situaciones que atravesamos en la vida. Pero es también parte de un aprendizaje para formar un carácter, para formar nuestra vida en realidad. Sí. ¿Cuántos de nosotros pues nos hemos pasado por situaciones difíciles que nos han enseñado Ujú. que el Señor siempre va a estar, sin importar lo que en este momento o en ese momento estemos pasando? Esto ocurriendo, sí. Bueno, creo que el contexto de este libro, o en esa parte donde pregunta a Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? Es un momento, como lo decía, le dice aquí el material, un momento complicado en el pueblo de Judá. Había iniquidad, había pecado, y el profeta, Señor, es tu pueblo y mira qué está pasando, pecado aquí, pecado allá, todos hacen lo que quieren, todos van a donde quieren, todos buscan al Dios que quieren y todo eso. Y se molestaba Habacuc de cierta forma, ¿verdad? Entonces ese es el contexto de esas preguntas de Habacuc en ese capítulo número 1. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ver esta iniquidad? ¿Qué dice? ¿Me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, Señor. Molesto, Molesto a Habacuc. enojado. Y por eso dice Habacuc, o el material aquí inicia su libro no con respuestas, sino con quejas y preguntas. Entonces está quejando de lo que está pasando en el pueblo y pregunta, Señor, ¿qué vas a hacer? Sí, Llevo, estoy orando para que pase esto y hagas algo, soluciones algo en esta situación, pero no hay respuesta, Señor. Entonces, ¿qué? Entonces, que ¿qué vas? más que un mensaje, y les decía este María, más que un mensaje del Señor hacia Habacuc y de Habacuc hacia el pueblo, era una conversación o una plática entre Habacuc y el Señor y Dios. Entonces me llama la atención eso, y ese es el contexto del por qué Habacuc pregunta, Señor, ¿por qué no respondes? Estoy viendo este pecado, estoy viendo el pecado del pueblo, tú lo estás viendo porque eres un Dios, y así no haces nada. Que me imagino y me pongo yo a veces en las situaciones en los En pies es, de Habacuc, de ¿verdad? Habacuc. Sí. Sí, y producto de ello pues tenemos dos reflexiones. Sí. Y una de ellas es, Habacuc nos muestra que está bien llevar nuestras dudas a Dios. Que es justo lo que hace Habacuc. Lo que Se es da cuenta, cuestionar. y, Señor, ¿Por qué esto? ¿Por qué lo Señor, otro? ¿Por qué veo esto? ¿Por qué sí, siento esto? Señor, y no respondes, y Y, no respondes. y la segunda es, Dios no rechaza un corazón sincero. Sí, sí. Porque vemos desde ese punto de que Habacuc no le esconde nada a Dios. Le está preguntando directamente. Así es. Y creo que esas dos reflexiones nos ayudarían mucho a nosotros a cómo acercarnos al Señor y cómo entender también. Sí, creo que esto nos da como nos dice acá, da dos reflexiones. Y son cosas que no están mal, pues. O sea, llevar nuestras dudas al Señor y platicar, así como lo hacía Habacuc. Ahí, Señor, mira, tengo esto, estoy pasando esto, me está sucediendo esto, tú lo estás viendo, Señor. Soy tu hijo, tú me creaste, tú me formaste, tú eres mi padre, tú eres mi Señor, lo estás viendo, Señor. Y esa plática, ¿verdad? Sí, Esa plática, Señor, mira, me está pasando esto. Y luego el segundo punto, la segunda reflexión, Dios no rechaza un corazón sincero, acercémonos con un corazón sincero delante del Señor, porque Él nos va a escuchar. sí, abiertamente. Él nos va a escuchar. A veces creemos que no nos escucha porque, como decíamos al principio, no vemos la respuesta del Señor.
no la respuesta del Señor, pero acerquémonos, porque no hay duda que el Señor nos escucha y sobre todo que también nos ve en esas situaciones. Sí. Nos marca aquí una parte, pues, de lo que estamos hablando y dice hablar de Dios y hablar con Dios. Dice, Habacuc no se queda solo hablando de Dios, también se atreve a hablar con Dios. No se esconde detrás de la religiosidad, sino que abre su corazón, justamente lo que decíamos hace ratito. Y nos marca esto, muchas veces hablamos de nuestros problemas con todos, menos Menos con con Dios. Dios. Habacuc nos recuerda que la oración sincera incluye preguntas difíciles. Sí, sí. Y creo que a Y todos nos ha pasado. eso pasa, pero creo que faltamos en este detalle, de que nos quejamos, que a veces quizá no lo vemos, pero nos quejamos de Dios y no es la palabra correcta, y no vamos ante Dios, para no decir, no nos quejamos ante Dios, nos quejamos de Dios, pero no vamos ante Dios. O sea, todo el mundo sabe nuestros problemas y Y Dios va nuestras esperando. crisis y Dios se queda conmigo, Ni has conmigo venido, cuando, ni has venido, conmigo cuando. ni has venido, sí. Creo que esto sí nos queda muy claro porque sí es muy marcado lo que decías de que vamos y nos quejamos de Dios, pero no vamos y le preguntamos a Dios el por qué, el para qué va. Y eso es lo que remarca Habacuc, que Habacuc hablaba, Hablaba. Dios no ha hecho esto, pero también, oh, Señor, ¿por qué no lo has hecho? O sea, hacía las dos cosas. Me imagino que platicaba con los cercanos y decía, Dios no ha visto, miren, miren mucha, Sí, está pasando esto y ustedes creen que Dios no lo ha visto. Pero luego de platicar con ellos venía y se iba a lo íntimo y, Señor, no estás viendo esto, sí, no exacto. nos vas a responder. O sea, esas dos cositas, Lo hacía de las dos dos formas. detalles. Y acá pues viene un punto pues, Y también, perdón, y también creo que hablaba del Señor, también porque lo conocía. No solo hablando del Señor en el sentido de que el Señor no hace nada. O digamos que sí, pero también proclamando lo que Dios es. Dios con su poder y con todo eso, lo proclamaba. Luego decía, pero ¿por qué no ha hecho nada? Pero luego también platicaba con el Señor. O sea, tenía esa intimidad, el conocimiento del Señor para hablar de Dios al pueblo y luego venir ante el Señor. sí. Y, y este punto pues es importante porque ahí sí ya es la respuesta del Señor, que lo podemos ver, lo podemos leer en Habacuc 1 del 5 al 6, donde dice Dios responde con algo inesperado. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la No la creeréis. creeréis. Habacuc 1:5 Y creo que es acá donde sale el tema del del podcast. podcast. Y definitivamente creo que es cuando, o lo que siempre hemos esperado, desde que nos empezamos a preguntar a nosotros mismos y le preguntamos al Señor por qué nos responde, la obra que el Señor hará. Y, y sin duda alguna, como lo dice ahí, Dios responde con algo inesperado. Y a ese punto vamos porque Dios anuncia que usará a los caldeos, en este caso los babilonios, un pueblo cruel para disciplinar a Judá. La lección clave de esto es, a veces la respuesta de Dios no es lo que esperamos, pero siempre tiene un propósito mayor. Exacto. No, definitivamente. Me da un poco de interés porque cuando el Señor le responde esto a Habacuc, se molesta Habacuc. Señor, pero ¿y cómo nos vas a castigar con un pueblo más pecador que el de nosotros? ¿Cómo es Sí, eso, Señor? Por eso se sorprende Habacuc. Señor, pero está bien, nosotros no nos hemos portado bien, pero nos vas a castigar con unos peor que nosotros. es, Es una de y las... eso es lo más, como lo dice ahí, no lo creeré, lo más increíble. De Sí, la forma en la que el Señor
disciplina. Y justo eso te iba a mencionar porque es uno de los puntos que mencionábamos al principio. Dios disciplinará incluso a los que más quiere cuando vienen apartados de Él. De Sí. alguna forma el Señor eh, los va a disciplinar. De alguna forma. De alguna forma. Y eso es como las muchas y múltiples veces que le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces pues no estuvieron oprimidos por pueblos pues que eran dedicados y se dedicaban a adorar a otros dioses y, y el pueblo se desviaba y volvían a Dios Sí, porque eran oprimidos por otros dioses? sí, creo que Es, son dos puntos claves que nos da esta lección. Que Dios eh, disciplina al que ama. Y a veces la respuesta no es la que queremos, sí. pero siempre tiene un propósito mayor. Y es que a veces queremos que el Señor responda, pero no queremos la disciplina Sí, por exacto. nuestras acciones. Porque, no, el Señor me perdonó y ahora quiero que me vaya bien. Pero el Señor también tiene que disciplinar. A Sí, veces para corregirnos de nuestros malos caminos. sí. Porque eso es lo que hace la disciplina. La disciplina es corregir algo que está mal. Y con esto, pues, la enseñanza del capítulo, Dios no ignora la maldad, era lo que hablábamos ahorita. Aunque tarde en nuestra perspectiva, Él actúa. Sí. Y eso es la enseñanza del capítulo este. ¿Sí? Porque volvíamos o volvemos al principio del contexto del libro de Habacuc, que el pueblo estaba en pecado, digámoslo así, estaba en pecado. Luego el Señor viene y responde. Vamos a ponerlo en el contexto del libro de Habacuc, porque cuando creemos que no va a responder el Señor responde. Así Primero. es. Segundo, no ignora lo que estamos pasando. Siempre volviendo a esa pregunta inicial. Señor, ¿por qué no respondes? Primer punto. El Señor, aunque tarde, en nuestra perspectiva, en lo humano, en este cuerpo de carne, según nosotros el Señor tarda, pero sabemos que en el Señor siempre actúa en el tiempo perfecto. Sí. Entonces Él actúa, aunque, digamos, el humano aunque tarde, Él va a actuar. Segundo, no ignora lo que estamos pasando. En este caso, pues no ignoraba lo que estaba pasando, Sí. ni lo que Habacuc le decía. El Señor, mira, no mira, no mira. No, el Señor no ignoraba. Y aunque según Habacuc o según nosotros, el Señor va a responder. Esos dos puntos bien importantes. La otra parte, se puede preguntar sin perder la fe. La fe auténtica busca respuestas en Dios, no en el hombre. Y eso era no sé si te acordás hace algunos días que yo te preguntaba de la fe, que muchos usan la fe como un amuleto, Ujú. pero realmente ¿en quién confían? O sea, la fe es confiar en Dios. O sea, muchos dicen yo tengo fe, pero usan como que decir Como que el Dios es la fe y no y la no. convicción que tengo ante Ajá, Dios. eso, era lo que justamente pensaba esto cuando leía esta parte, porque muchos creen que con decir yo tengo fe, Sí, la palabra va a va a actuar, actuar. la palabra fe va a actuar, y no es así. Dios disciplina porque ama, su corrección es parte de su fidelidad, era lo que veníamos hablando, pero Dios es un Dios fiel, Él nos va a corregir, estemos en malos caminos, Sí. porque Él nos ama, y lo mismo que dice aquí, porque Él es fiel. Fíjate que hay muchas cosas de que podemos sacar de este capítulo número uno, porque hay muchas cosas. Sí. Las preguntas, el contexto del libro, del capítulo, perdón, que estaban en pecado, luego viene otro pueblo más pecador y los accede Oprime. los oprime, si es la palabra correcta, los oprime. Luego viene la respuesta de parte del Señor.
hay muchas enseñanzas, pero creo que la visión, digo, es de que el Señor va a hacer una obra. No sé cómo nos encontremos o no sé por qué razón hayamos preguntado, porque yo me imagino que sí le preguntamos al Señor, ¿por qué no respondes? ¿O hasta cuándo vas a responder? Eso creo que sí o sí se lo hemos preguntado al Señor. ¿Por qué no respondes? Llevo tanto tiempo. Y el nombre del podcast es Dios hará una obra. Entonces, arrancando esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces, solo tengamos la convicción, la fe de que el Señor va a hacer una obra No. en la situación en la que tú estás pasando. Así como Dios le contestó acá a Habacuc. Que Dios le contestó. Decíamos, él no ignoraba, él sabía lo que estaba pasando. Y aunque tardara, según nuestra humanidad, el Señor respondió. Su respuesta llegó. Su respuesta llegó. ¿Por qué? Porque el Señor iba a hacer la obra. El Señor iba a hacer la obra. En este caso, de corregir al pueblo. De correr. Porque al final ese era el propósito. Ese era el Señor hará la obra. Porque Habacuc preguntaba, pongámonos en los zapatos de Habacuc, que él diría, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo en este pueblo? O con este pueblo. Pero justamente esa es la reflexión de este capítulo. Que Habacuc nos enseña que podemos llevar nuestras quejas como punto número 1 a Dios sin miedo. Y 2, aunque no entendamos sus caminos, Él sigue teniendo el control. Sí, sí. Hay un capítulo en Proverbios que dice que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, no son nuestros pensamientos. Y más altos son sus caminos que nuestros caminos. Sí, es que el humano en general creo que tiene un pensamiento muy pequeño a lo que es el Señor. Por eso es que le preguntamos eso al Señor. No respondes. Y segundo, ¿por qué te estás tardando? ¿Por qué te estás tardando? Y el Señor, quizá nosotros sentimos, ¿qué? Esto de que todo lo que hemos esperado. Y el Señor, pero si solo esto es esperado, no es nada. No es nada, así es. ¿Va? Quizá nuestra preocupación es de este tamaño, pero el Señor, no, pero si solo esto has estado afligido. Eso es, digo. Entonces, Sí. creo que a veces lo vemos muy humano. Y no es malo, pues, porque somos humanos. Ese es Pero nuestro pensamiento al ahí es final. donde tienen que entrar nuestra comunicación con Dios, como hizo Habacuc. Hablaba a Dios, pero también, Señor, hoy vengo a ti. Y es ahí cuando viene todas estas operaciones que hemos estado viendo, que el Señor no ignora y el Señor responde. Y era lo que decíamos de la fe, que la fe no era confiar en el hombre, sino poner nuestra mirada en Dios. Eso es la acción fe. La fe no es solo, hay un simple pensamiento, sino actuar. Señor, yo confiaré en ti y sé que vas a hacer la obra, pero yo también tengo que actuar. ¿Y cómo voy a actuar? Teniendo esa cercanía con Dios. Sí, así es. Y pues esto tiene pues una llamada a la acción a todos los jóvenes. Y empieza con una pregunta. ¿Alguna vez le has hecho preguntas difíciles a Dios? ¿Le has preguntado algo a Dios? ¿O le has preguntado algo a Dios, joven? Creo que sí, también. Sí, sí. Todos, en Creo realidad, que todos. tenemos esa duda. Y pues dejamos eso en sus corazones. Preguntemos, preguntémosle a Dios. Acerquémonos a Él en confianza, como amigos. Señor, aquí tengo esto. Y Él en su momento hará la obra. Sí, sí. Y bueno, amados jóvenes, pues ha sido un gusto estar con ustedes. No sé si tenés algo más que añadir. Pues solamente que leamos el libro de Habacuc. Lo leamos, es que sí es... a veces no entendemos, pero lo agarramos y lo leemos y vamos ahí entresacando. Siempre a la luz del Espíritu Santo, que Él es el Pidamos revelación y que Él es quien entendimiento. nos abre los ojos espirituales
y podemos recibir mucho del Señor. Porque incluso yo me identificaba mucho cuando leí el primer capítulo de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a responder ese Habacuc? ¿Hasta cuándo vas a responder? Y creo que es de esas preguntas que en las situaciones más difíciles se Sí, le hemos hecho al Señor. Pero queremos repetir y al menos yo quiero dejar en sus corazones que el Señor va a hacer la obra. No sabemos en qué situación o qué dificultad se encuentren, pero el Señor no es ignorante de lo que pasa. El Señor no es que esté tardando, Él actúa en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto. Y esa obra va a llegar. así es. Bueno, amados jóvenes, eh, si este episodio pues les ayudó, suscríbanse, compártanlo para poder seguir ayudando a más jóvenes que lo necesiten y sigan esta serie de jóvenes en su segmento Dios hará la obra. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Dios les bendiga.